Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por invitarnos. Yo quisiera agradecer, en primer lugar, a Joaquín Ibáñez, que a través de estas luces te localizo, como director del aula que combina, gracias al apoyo de ACS, una cosa que yo creo que debe ser muy natural en la Universidad Politécnica, que es combinar los saberes y los campos de interés. Entonces, yo creo que en este caso, con Mínguez en el espacio de ingenieros industriales y con nosotros en arquitectura, yo creo que la labor que está haciendo Joaquín es interesante y, además, no debería ser solo excepcional, debería de empezar a ser natural estas situaciones que ocurran. Y agradecer a Rafael Guride y a Rafael García Santos, perdón, García, no tengo que ponerte Santos, Rafael García, como directores de este seminario, el haber podido estar, y nuestra jefa, Lina Arejos, desde el instituto que vela por todos nosotros, el poder estar aquí. Entonces, para nosotros, la verdad que es un motivo de celebración y, en cierta manera, yo quisiera agradecer tanto a Paco Arqués, que está sentado por aquí, por detrás de Alberto Humanes, agradecer a Rodrigo de la O, que me acompaña, a Nicolás Mariné y a David Escudero, esta situación que hace posible compartir un campo de investigación. En la memoria todos podréis imaginar que tenemos a un hombre querido para nosotros, que fue y es Darío Gazapo, y que de la mano de Darío, y en ese momento tanto con Miguel Ángel Aníbaro como Joaquín Ibáñez, se empezó a formar una situación que luego, auspiciada o amparada por Juan Miguel Hernández León, nos permitió conformar un grupo de paisaje, pero que trabajaba o cuestionaba la idea de paisaje cultural. Yo creo que es importante algo que ocurría así, que era un sintomático en la Escuela de Arquitectura, y era como cuestionarnos qué era paisaje, y qué era paisaje, además, cultural, en los términos de la profesión, digamos, de la disciplina arquitectónica. Entonces, a mí me parecía un motivo de celebración el poder estar aquí gracias a este seminario que tan inquietante cartel ha diseñado Rafa Guridi con Zollverein, ¿no? Como ese hito que luego Marion Steiner nos va a contar, que la cuenca del Ruhr en el año 2000 es declarado Patrimonio de la Humanidad, en el sentido de que es paisaje cultural. Yo creo que eso fue un hito, igual que se hizo el convenio de paisaje en el año 2000, y se entiende que paisaje es toda actividad o toda esa situación que va relacionada con la acción del hombre. Lo que creo que es muy interesante es que ese año 2000 nos hizo reflexionar a todos nosotros, cada uno de nuestros propios paisajes, es decir, le comentaba antes a Marion, nosotros viendo la cuenca del río Nalón y Nervión, es decir, nosotros era Asturias, vosotros era Zollverein, era el Rin y el Ruhr, entendiendo que el territorio intervenido, el territorio desgastado, producido de la producción o producto de una reflexión de extracción energética, que nos contaba muy bien antes Emilio Mínguez, debería de ser repensado, porque, de alguna manera, algo que quisiera que sirviera de preámbulo, perdonad que voy a dar a esto porque si no, no controlamos los tiempos. Esto que va a ocurrir entre medias es, como bien nos presentaba Juan Monjo, es una excusa como las semillas que dieron pie a lo que va a ser la conferencia base del proyecto de Atlas de Paisajes de las Energías, que nos va a explicar Rodrigo de la O como coordinador científico del proyecto. Esto fue como un ensayo, fue un pequeño proyecto de innovación educativa, porque es importante, estamos en la universidad, y es importante redactar las posibilidades desde la administración, pero también en conexión con la universidad y conexión con la empresa. Entonces, esto fue un proyecto de innovación educativa que, junto con Darío Gazapo y con Miguel Ángel Aníbaro y con Joaquín Ibáñez, empezamos a trabajar en un lugar en el que luego Darío y Paco Arqués conformaron el estudio paisajístico de la cuenca de Puerto Llano. Entonces, vais a ver, son 10 minutos de un vídeo, entre medias, mientras voy hablando, son una serie de jóvenes investigadores, en realidad alumnos, pero con un talento por descubrir las sensibilidades de un territorio que parecía agotado en extenuación por la producción industrial. Puerto Llano tenía minería de carbón, Puerto Llano ha tenido planta solar, Puerto Llano tiene una refinería, Puerto Llano tenía centrales térmicas. Entonces, realmente servía como, igual que Bochum o Zollverein tienen como un territorio donde se coagulan energéticamente diversidades de producción energética, Puerto Llano lo tenía. Entonces, nos sirvió como una matriz
para especular cómo desde una especie de procesos, ahora se llaman un poco como digamos inmersivos, procesos como de experienciales o vivenciales en el territorio, ir entendiendo. Entonces había situaciones desde rastrear los microhabitantes, es decir, las hormigas de Puerto Llano, entender como Humboldt cómo era la muestra de los materiales, ir y venir a esos territorios. Y eran casi como unas cartografías menores, unas cartografías que partían desde la experiencia, desde entender ese territorio, coger la textura del lugar, la temperatura, entender el viento, un poco como esas energías difusas de las que nos hablaba antes Mínguez, que hablaba que casi esa tercera revolución industrial eran las energías difusas casi no aprensibles que estaban un poco latentes. Entonces, esa situación nos permitió en Puerto Llano ponerlas como en crisis. Y un poco esas crisis y qué entendíamos como paisaje cultural venía en nuestro caso desde, como veis el título, de acciones híbridas entre arte y arquitectura. Para nosotros un poco era necesario, igual que hablábamos de esta situación disciplinar con Mínguez de la industria y la arquitectura, los primeros escarceos en el entendimiento del paisaje cultural, en nuestro caso partían de entender cómo el campo del land art o el campo del arte del paisaje había trabajado con una sensibilidad crítica en torno al territorio. Y en esa situación, personajes como podrían ser Jorge Oteiza, que era un, no sé si Marion le llegaste a conocer o sabes de Oteiza, pero sí, la próxima vez que te invite Joaquín Ibáñez y Rafa, me encantaría que pudiéramos llevarte. Alberto Humanes es también gran conocedor. Entonces, Oteiza es un caso curioso porque también tiene que emigrar a Chile y allí, entre Chile y Colombia, descubren la potencia del paisaje. Entonces, viene a decir Oteiza en los años 40, en ese cambio de no sé, 40, 50, 52, en ese cambio ya de tercera revolución industrial, que el paisaje, a ver si os lo sé transmitir bien, ya que somos pocos en este salón de acto inmensos, pero somos pocos, me refiero en esa situación de la situación menor. Y en la situación menor siempre decía Jorge Oteiza, es importante ser pocos. Es el único momento de, siendo pocos, la conversación es fluida. Aunque fuéramos muchos, y somos muchos, pero volver a ser pocos. Pocos porque entonces la conversación existe. Entonces él decía, las situaciones de complicidad ocurren desde lo poco, desde lo próximo. Y dice, si ser pocos, aunque seamos 200, pero ser pocos. Y en esos pocos decía que era posible entender y conversar el paisaje como un cuerpo. Entonces, entender la corporeidad de ese paisaje como, él lo definía como un cuerpo múltiple cargado de misteriosas energías. Entonces, sobre esa reflexión de paisaje como cuerpo múltiple, era como entender que, aquí veis unas imágenes de Miguel Ramos, trabajando como que si podía ser el paisaje, entender que tenía un ritmo. Es como la cámara anecoica de John Cage, tiene ritmo la sangre, tiene late, es decir, cuando le hacemos una rasgadura, siente, padece cuando se instaura un salto de agua en los arribes del Duero, algo vibra, algo se mueve. Entonces, hay un momento que la reflexión contemporánea, que también Mínguez nos hablaba en los acuerdos de París en este diciembre, ha habido toda una situación de tomar una conciencia crítica que habitamos en el antropoceno, es decir, estamos en un territorio donde ya por primera vez, eso lo decía también Pablo Méndez de la Rocha, que por primera vez el hombre es consciente y trazador del propio territorio en el que habitamos, es decir, las centrales térmicas, las centrales nucleares, los espacios de grandes campos eólicos, todas estas situaciones, incluso las primeras canalizaciones, las minerías, hay un momento en que todo eso, pero que empezó en la época de los romanos, lo que pasa es que ahora se ha incentivado y se ha incrementado esa actuación sobre la tierra. Entonces, esa situación oteiciana de corporeidad, de paisaje corpóreo, era muy pertinente para no trabajar solo desde la distancia, que puede producir a veces una cartografía donde no te manchas, sino queríamos empezar a trabajar o evidenciar una mirada crítica a estos territorios a través de la propia rematerialización, de tomar el contacto con sus latidos de ese hacer. Y entonces, en esos latidos de ese hacer, si el paisaje lo podríamos entender, el paisaje cultural, como una corporeidad, esa corporeidad donde nos sentimos vinculados, y había que trazar unos vínculos con eso que entendemos que está vivo. Entonces, ahí fue muy importante, cuando hablaba con Steiner, que Zollverein fuera paisaje cultural. Es decir, que donde Richard Serra, en una especie de montaña inmensa de escoria, planta ese territorio de la que bellamente habló Paco Arqués, sobre ese gran tótem casi de Kubrick, lo inmanta en el territorio y ahí empieza a vibrar y vibra sobre un paisaje residual.
donde luego Peter Latz o Ray Colas hacen el master plan de un territorio donde había sido extenuado por la crisis, donde ya no había población, es decir, donde se unen la situación sociológica, política, económica y donde una visión, digamos, crítica desde el arte en su amplia acepción, es decir, el arte como una manera nueva de reinventar la mirada. Zolberg nos sirvió como pretexto y como impulso, casi como un imaginario, de entender cómo un espacio como Puerto Llano podría ser una especie de Bochum o Duisburg, es decir, una oportunidad donde nosotros también teníamos un terri, había una inmensa montaña de escombros. Cuando cogíamos el AVE camino de Sevilla o de Córdoba, Puerto Llano es un punto de inflexión en la meseta y empieza a ser Sierra Morena. Y en ese momento, donde hay una placa tectónica, donde hay un cizallamiento, donde los inclinares se invierten, hay una riqueza mineral, surgen minas escondidas, luego minas a cielo abierto, la mina EMMA, centrales térmicas. Entonces, en esa situación era importante cómo poder reinventar y cómo revincular a la población con algo que encontraban y lo entendían como que había sido un pasado que querían olvidar. Entonces, frente a las políticas de reforestación que ocurren, y parece que no hay otra situación en las canteras de Asturias, la Asociación de la Federación de Áridos de Asturias, los ecologistas les apremian, donde la única posibilidad que existe, aparentemente, es otra vez reforestar el mundo. Eso es una de las posibilidades, de acuerdo, bien, podemos volver otra vez a reinventar olivos que no existían, como está ocurriendo en Puerto Llano, podemos volver a plantar eucaliptos, como está pasando en Asturias, pero también ante eso cabe una situación de espera, y es volver a escuchar aquello que late, y eso que late, que es ese territorio, tampoco se trata de volver a reconstruir una nueva máscara, porque aquello no es una tierra fértil para nuevos árboles, aquello no es una tierra fértil para más olivos, sino, vamos a ver, hemos hecho un hueco, hemos hecho unos territorios inmensos, se han hecho las minas de Gallarta, han dejado unas oquedades que son como inmensos cráteres, la corta Atalaya en Río Tinto tiene eco, la mina EMMA, que se va desplazando según se va extenuando la riqueza del paisaje y ya va comiendo casi a la ciudad de Puerto Llano, tiene 200 metros de profundidad. Es decir, estamos hablando sobre situaciones que nos llevan ya a cambios como los que decía Pablo Méndez de Rocha, ya situaciones casi de land art. Es decir, ya un Robert Smithson o un Michael Heiser entran en conversación. Es decir, ya el doble negativo de Las Vegas resulta que es casi del mismo tamaño que el hueco de la mina EMMA en Puerto Llano. Entonces, ante esta situación, era pertinente como una puesta en crisis de decir, bueno, sobre esas políticas de reconstruir, ¿cómo podríamos revincularnos aceptando? Tampoco es tan fácil enamorándose de esos territorios, pero a veces podría ser, es decir, frente a un terri que ha habido una imposibilidad por parte del ayuntamiento y de las esferas institucionales de entender, tener una montaña de escoria rojo, y poder hablar con algunos Richard Serras locales que pudieran trabajar y poner en acción ese territorio, llegamos con las políticas de parque urbano y llegamos a construir, no somos capaces de revincularnos con esos territorios de residuo y vamos con las políticas en este caso, de parque urbano, de mobiliario establecido, de farolas que nos tranquilizan. Entonces, esa situación como de domesticar estos territorios con esta potencia vital, que yo creo que era pertinente, y además todos ellos salen, que era lo que era interesante, de una cuestión energética. Entonces, esto nos sirvió para, después de haber hecho un rastreo, de intentar equiparar las canteras hablaba antes con Mario, en las canteras de Asturias y los paisajes mineros de Asturias con esos dos ríos comparados con la cuenca del Ruhr, y ahí pasamos a una necesidad de rastrear lo primero y lo primario que tenía que ver con esa corporeidad del paisaje. Entonces, esa corporeidad, lo primero eran los territorios mineros, los territorios de extracción energética. Y de ahí nos derivamos a un proyecto primero que fue gracias a la ayuda, te acordarás bien, Joaquín, gracias a la ayuda del CEOPU y del Ministerio de Obras Públicas, tú pudiste acometer un proyecto muy interesante, muy pertinente de lo que hablamos ahora, de las políticas del agua, es decir, esos territorios del agua que están vigentes y que incluso ahora seguía hablando Domínguez, y nosotros nos adentramos en los territorios mineros.
Nos sirvió para hacer una especie de borrador o de atlas de los paisajes mineros de la península. Paramos en un territorio también inquietante, que no sé si habéis estado, que es la bahía de Portman. La bahía de Portman es un territorio donde la mayor contaminación de metales pesados del Mediterráneo procede de la bahía de Portman, que ahora está en desuso, y que ahora de repente hay un planteamiento urbano para hacer nada más que un campo de golf. Es decir, otra vez nuestro problema vital de no entender aquel lugar que ha devenido en una no bahía, y de repente la única posibilidad que tenemos como mundo contemporáneo es llenarlo de césped y organizar un espacio lúdico, que un golf que no le pertenece nada ni al territorio, ni al paisaje, ni al clima. Entonces, en esa situación optamos, y ahora nos lo va a contar espléndidamente Rodrigo de la O, es la posibilidad y la necesidad de cómo podríamos enunciar un posible estudio de, quizás un borrador, de un atlas de los paisajes de la energía de España. Entonces, ese espacio que al principio se había intentado como de la minería, y la minería pertenecía más a esa primera revolución industrial que nos decía antes Mínguez, y quedaba quizás como corta porque no se incorporaban entonces los territorios de las nucleares, los territorios como un lugar como Lemóniz, que con toda la situación política, con el terrorismo de ETA, quedó detenida, nunca se puso en marcha, nunca entró en carga, y ha quedado detenida, y la propia Iberdrola no se acaba de entender ni acaba de creerse que eso podría ser un Rodencráter como el de James Turrell en el Colorado. Es decir, que falta como una especie de inputs de creer que los imaginarios que hemos creado, es decir, nuestro paisaje contemporáneo, requiere de una mirada contemporánea. Entonces, este atlas está en su inicio, un principio de rastreo, de entender cómo hay unas vinculaciones políticas, económicas y sociales para poder empatizar con esos territorios intervenidos. A priori podrían entenderse como degradados, pero que tienen toda una potencia, no solo por la energía que convoca, sino por una potencia, por algo yo creo que importante, que de la mano de, que quería acabar con esa, yo creo que frase espléndida y cuestión que planteó Darío Gazapo, que decía, ¿desde dónde construimos el paisaje? ¿Desde dónde construimos nuestro paisaje? Y ante esa pregunta que emitía Darío, yo creo que es importante posibles contestaciones, porque no es desde dónde como un lugar geográfico, sino desde la incertidumbre, desde el miedo, desde una cierta sensación de transgresión. Entonces, ese paisaje y este atlas de las energías, lo que quería convocar es también una cierta duda y inquietud. Yo quería que os quedarais con una imagen, que no sé si la tiene Rodrigo al inicio, que es la central térmica de Puerto Llano. La utilizamos como leitmotiv del póster que anunciaba la exposición, y es el núcleo, ese círculo enorme, casi como una especie de hueco de skylight de un artista como James Turrell. Y entre medias, en diciembre, no sé si lo has encontrado el vídeo, pero si no, lo tienes, en diciembre luego nos va a contar una cosa después de la exposición del proyecto para que nos inquiete. Es decir, eso estaba en 2012, teníamos la estructura vacía, ausente, y en 2015, en diciembre, ha ocurrido algo, que es la ausencia, la desaparición de esa estructura. Yo creo que eso es un síntoma, y quisiera desde aquí hacer como una denuncia a que toda la labor que estáis haciendo vosotros con el aula, con Mínguez, creo que tiene que ser, Linarejos nos tienes que seguir ayudando, porque es que hay algo que está fallando. Es decir, mientras esto ha ocurrido, hemos hecho el paisaje, el atlas de la energía, y estamos felices, resulta que el espacio que con Darío y Paco Arqués estábamos trabajando en Puerto Llano, el icono de aquella situación, algo ha ocurrido, habrá condiciones políticas, económicas, sociales, de la propia población que no se vincula con aquello, de tener en el horizonte una estructura de 75 metros con un diámetro que ya no tenía, pero que de repente convocaba a otro tipo de horizonte, a una situación cóncava o convexa, a experimentar el eco, es decir, inculcar o entender o abrir la sensibilidad crítica a reconocernos en nuestro paisaje contemporáneo. Eso yo creo que queda en cuestión, y en diciembre ocurrió algo igual que la Cumbre del Clima o la Fury Liaison construyó con los hielos de la Antártida un reloj y se iba evaporando mientras no llegaban a un acuerdo. En este caso yo creo que se ha desmoronado, es como el vídeo aquel que decía fue el final del movimiento moderno y se desplomó unos determinados edificios. Yo creo que es importante este síntoma pequeño, lo detectó en un telediario Rodrigo, es decir, es importante, aquello sí fue noticia,
y nos cuestiona muchas situaciones, es decir, que tenemos que trabajar desde la esfera de la administración y de la investigación de la universidad, pero convocar al ciudadano de a pie para que de alguna manera esa labor de divulgación es necesaria, pertinente y urgente. Bueno, sin más, os dejo con Rodrigo para que nos siga y nos empiece a contar. Yo creo que ha sido una experiencia, yo he disfrutado muchísimo con ellos en detectar cosas fundamentales como desde dónde se produce el campo de energía en el que vivimos. Bueno, buenos días, muchas gracias. Reitero el agradecimiento de Concha a la organización por la invitación a participar y poder contar el proyecto. Bueno, pues el proyecto de Paisajes Culturales de la Energía, o Atlas de los Paisajes Culturales de la Energía, como se llamó la exposición en la que mostramos buena parte de los resultados, es un proyecto que pertenece al Plan Nacional de Investigación de I+D+I, que empezamos en el año, si no me equivoco, en el año 2012. Pues queríamos empezar, pues como toda investigación, planteando la hipótesis que nosotros tuvimos en el momento inicial para comenzar la investigación, aparte de todo este currículum previo que ha contado perfectamente Concha, ¿no? Y la cuestión era sencilla, ¿no? Era, pues, 5,93 exajulios de energía directa que se consumieron en España en 2014, en algún sitio tenían que haberse producido, ¿no? ¿Cuáles eran esos espacios? Entonces, pues efectivamente, si lo consigo, a ver, lo tengo aquí abierto. Hay investigaciones, esta, por ejemplo, de la Universidad de Comillas, que es donde sacábamos ese dato, de la cátedra BP, donde son capaces de cuantificar todo el sistema energético español con la variable de los julios, ¿no? Los julios de energía que entran desde fuera, que España compra fuera, los julios de energía que podemos conseguir con otros diferentes recursos, con el carbón, con la energía hidráulica. Cómo todo eso en la zona central se transforma, se procesa y se prepara para que en la parte final sea consumido, ¿no? Además, eso que miden perfectamente en julios, son capaces también de darnos una equivalencia en valor monetario. Es decir, en cada parte de ese proceso, cuánto equivale esto en euros. Y además también como indicador de sostenibilidad o de contaminación, nos lo dicen en CO2, la equivalencia de ese diagrama. Nuestra hipótesis es, por hacerla un poco más compleja, ¿podríamos hacer otro diagrama más considerando la superficie de todos esos procesos? Pues bueno, por la propia naturaleza de la idea de espacio parecía que, más que cuantificarlo como números totales, lo que nos iba a interesar era cartografiarlo, ¿no? Mapearlo. Y nuestra investigación, en ese sentido, pues se dirigió efectivamente a buscar ese mapa. Y obtuvimos este resultado, ¿no? Aquí, en un primer momento, vemos este es un mapa donde se refleja toda la infraestructura energética nacional. Y vemos que hay como dos zonas de densidad. Unas que son las de consumo, claramente las grandes ciudades, y otras que son, empiezan a dar pistas, las que donde se produce, ¿no? Donde se genera esta energía. Nuestro estudio, un poco más en profundidad, qué oscuridad, venía a decirnos o a detectar una serie de regiones que, dando los números así muy a grosso modo, venían a concluir que el 80% de la energía que se genera en España, que se transforma, lo hace en un 20% del territorio, con lo cual hay una cierta densidad, que eran esas regiones, donde se configura una especie de, nosotros ya la llamamos, con toda la discusión que pueda tener el término, región energética, como un espacio donde se densifica o se concentra la infraestructura de la energía en nuestro país. Este mapa no es un mapa plano, es decir, es un sistema de información geográfica donde a través de mapas históricos fuimos capaces de ir construyendo la cronomorfología o la construcción temporal de ese sistema energético nacional. Entonces empezamos, abajo va apareciendo ese dato que antes daba de 2014, pues a lo largo del siglo XX, y cómo en relación los espacios, las redes que constituían en cada momento el sistema nacional y cómo fue creciendo, ¿no? Primero una serie de sistemas regionales, en Cataluña en torno a los Pirineos, en torno a los aprovechamientos hidroeléctricos en Castilla y León, o incluso en el sur, también en Sierra Morena y otras regiones. A partir de los años efectivamente 60 vemos cómo ese sistema se va creciendo con los planes de desarrollo y cómo a partir de
cuando España realmente empieza a convertirse en una potencia de economía europea, el sistema se densifica y se densifica más y más. Los puntos que van apareciendo en cada periodo pues son las nuevas instalaciones que van construyéndose y que se van sumando a ese sistema que cada vez se hace más complejo, cada vez se hace más denso y, en consecuencia, cada vez va construyendo más regiones de esas que hemos llamado regiones energéticas, ¿no? Esa es como la densidad, podemos decir, más próxima al momento actual. Y de ese mapa, efectivamente, como digo, no me quiero detener en por qué, porque si no sería demasiado largo, pero de ese mapa deducimos que existen, ahora saldrá, esas 24 regiones energéticas que vienen a sumar como el 20% del territorio nacional y que producen ese 80% de la energía, que serían estas. ¿Qué ocurre? Que nuestra investigación tampoco quería ser solamente una investigación cuantitativa, aunque ahora voy a poner el ejemplo de una de esas regiones, los Pirineos Centrales. Aquí vemos esa relación, ¿no? Ese es el territorio que nosotros deducíamos de la región energética, es un 2,22%, con una potencia que supone el 0,72% sobre el total nacional. El círculo rojo venía a relacionar la potencia con el territorio y, gracias a que eso era un sistema de información geográfica, pues podíamos mapearlo, ¿no? Podíamos avanzar, hacer un zoom en esa región y cartografiarla, describirla, cuáles son sus componentes geográficos que la determinan, que le dan sentido a esa instalación de la infraestructura energética, en los Pirineos evidentemente relacionada con los saltos de agua, con el aprovechamiento hidráulico, pero también pues la relación que hay con antiguas poblaciones que desaparecen, con nuevas poblaciones que aparecen, con las redes de transporte de carreteras, de sistemas de diferente tipo y con el crecimiento de la red eléctrica de transporte desde esos puntos hacia las zonas de transformación y luego de consumo. Cómo se va densificando ese territorio con esas instalaciones, tensión, alta tensión, media tensión. Y luego también estudiábamos, por cierto, bueno, es una cuestión bastante interesante en todo el tema de las instalaciones de energía, la relación entre la energía que producen y la superficie que consume cada instalación, que es lo que se compara justo en esta última parte. Ahora superficie y ahora compara superficie con producción. Bien, pues nos parecía que toda esta descripción, como digo, analítica, donde todavía estamos pues, de alguna manera describiendo o analizando una serie de datos geográficos, de cuestiones medibles sobre el mapa, nos llevó a una segunda hipótesis o a una hipótesis derivada, que era pensar si en esta densificación o densidad de infraestructura energética podía haber, que parecía casi obvio que sí, una densidad cultural o un acontecimiento cultural, social y económico relacionado. Y además a cuestionarnos cómo podíamos trabajar, desvelar o hacer visible todas esas cuestiones. Y llegamos a la conclusión, esta es una exposición que hicimos en la Arquería de Nuevos Ministerios en el año 2013 a raíz de los resultados del proyecto, que una serie que nosotros llamamos descriptores de esas cualidades de los paisajes de la energía, podían ayudarnos no tanto a llegar a unas conclusiones muy certeras, pero sí a evocar esa dimensión cultural, social, económica, tan fuertemente vinculada a la aparición en el territorio de esa infraestructura. Este es el mapa de la mesa de la exposición, eran 50 metros de largo, donde poníamos esas colecciones de descriptores que a continuación voy a pasar a describir y que yo creo que tienen incluso cada una un interés en sí misma. Al comienzo de esa mesa aparecía el mapa que os he puesto hace un momento, donde se describía el sistema nacional y luego una serie de mapas donde se iban viendo cada una de esas 24 regiones en su estructura territorial y los diferentes parámetros que hemos estado viendo. Pero a continuación empezábamos a mostrar esos descriptores relacionados con cada una de las regiones energéticas que hacen visible esa dimensión cultural. Y el primero de ellos es una colección de fotografías históricas que estuvimos registrando en los archivos de las principales empresas, desde el SEPI hasta Iberdrola o Repsol y, por supuesto, Endesa, y al final nos permitió hacer o recopilar una serie de fotografías características, todas ellas impresionantes, que paso a enseñaros,
y que podemos ir viendo. Descubrimos luego, durante la investigación, que habían sido realizadas por algunos de los grandes fotógrafos de nuestro país, algunos de ellos los grandes fotógrafos de la arquitectura moderna en el siglo XX. Una investigación que además no estaba realizada, en el SEPI aparecía la autoría de algunas de las fotografías en la parte trasera, pero todavía no se había hecho un estudio en profundidad, y pues pudimos llegar a la conclusión, o podemos hacer una base, donde veíamos fotografías de Pando Barredo, de García Ferri, de Ángel Jalón, de Martín Chivite o del Estudio de Paisajes Españoles, ¿no? Y entonces toda esta colección es impresionante, es un recorrido por todas esas 24 regiones. Esta es la primera, que es la zona de Cádiz. Se reconoce, ¿no?, el detalle de la torre de tendido eléctrico. La central térmica de Cádiz. Los primeros parques eólicos. Esta, que es extraordinaria, nos gusta mucho, es el dibujo de un ingeniero sobre una fotografía para proyectar una presa en el barranco de Poqueira. Y luego esas son de Pando Barreiro, son de la refinería de Escombreras. Son todas estas, si no me equivoco, sobre el año 60, un poquito antes, sobre el 58 o así. Son diferentes vistas de la refinería de Escombreras. Es impresionante porque en nuestra investigación, desde luego, hemos descubierto que había un registro fotográfico impresionante, además de una gran calidad estética, pero que además era interesante incluso porque eran fotografías que en un primer momento no tenían ninguna intencionalidad estética, porque eran simplemente para acompañar informes, pero sin embargo el hecho de que fuesen los grandes fotógrafos los que se encargaran de realizarla hizo que todo ese material tenga un valor impresionante y una capacidad expresiva por sí sola extraordinaria. Estas son también fotos de Escombreras, son de Pando, todas estas. Estas son de Endesa, ya en Tarragona, si no me equivoco, efectivamente, en Sant Adrià de Besòs, ya en Barcelona. Es la construcción de la central nuclear de Ascó. Aquí estamos ya en Tarragona. La térmica de Besòs. Aquí pasamos ya a los Pirineos. Esta colección es extraordinaria. La mayoría de las fotos de aquí son o bien del Instituto Nacional de Industria, el archivo, o bien de Endesa. Por cierto, es el edificio de FISAC. El Salto de Ip, Moralets, Ip, de nuevo, Canelles, Escales, Varesca, la inauguración de Escales, son fotografías todas extraordinarias, Caldas. Ahí se ve la grieta previa a la construcción de la presa de Canelles, el interior. La presa aún vacía, Canelles. Ese es en Zaragoza, si no me equivoco, en Monteterrero, sí. Aliaga, esa central que luego en la segunda fase del proyecto hemos trabajado bastante en esta zona. El interior. Escatrón, también en Aragón. La cuenca minera de Teruel. Estas son fotografías. Bueno, en la parte de arriba podéis ver a qué fondo pertenecen. Estas son de Endesa. Sabilla, amigo. Amuela. Esto es otro territorio donde hemos trabajado bastante con nosotros, en Aspontes de García Rodríguez. Hoy esto es un gran lago, esto ha desaparecido completamente, se ha hecho una operación de transformación. Este es el embalse del Eume, asociado precisamente a la refrigeración de la central térmica de Aspontes, todo el sistema de transporte. Las fotografías estas, si no me equivoco, también son de Pando. Estas son ya sí, seguimos en Aspontes, sí. Aerogeneradores en Galicia.
La Coruña. Estas son del fondo de Repsol. Esas son extraordinarias, a mí me gustan especialmente, de Asturias. Y esa es en la frontera entre Galicia y León, la presa de Montalvilla, si no me equivoco. Compostilla, hoy convertido ya en el Museo Nacional de la Energía. Esta es Compostilla 2. Y aquí ya estamos en Puerto Llano. Esa serie de Puerto Llano es especialmente atractiva, aparte del cariño que nosotros tenemos al territorio después de haber trabajado tanto allí, pero es una colección que realizó Pando en el año 58 y es extraordinaria. Esta es la construcción del oleoducto. Aquí se ve la central térmica, por cierto, de Moreno Barberá. Todos los sistemas de la refinería de pizarra bituminosa junto a la central térmica. Hay que decir que Pando hizo como varios reportajes en Puerto Llano. Esas fotografías son todas suyas. Y así, pues prácticamente hemos ido recopilando o recopilamos en las diferentes fotos toda una serie de fotografías impresionantes, todas ellas históricas, esto ya es Huelva y con esta acabamos, de fotografías históricas que de alguna manera expresan no tanto una imagen fija, sino la construcción. Bueno, sí, estas son las últimas, que estas son del Instituto de Patrimonio y son de Sierra Nevada. Y ahí estamos. Pues además de esta colección de fotografías que tenemos ordenada, esto por supuesto hemos ido trabajando después, una siguiente colección hace referencia pues, a otro aspecto de registro, que es el registro audiovisual y concretamente del género del tipo documental, del documental de empresa. Entonces, pues queríamos poneros, volviendo con Puerto Llano, un fragmento de este vídeo, un segundo. Hemos seleccionado pocos segundos de cada vídeo, pero creemos que son bastante evocadores. Es como algo que dialoga bastante bien con lo que decíamos, con la manera de expresarse de la fotografía. Hemos hecho también trabajo muy parecido de recopilación de este tipo de material, de buscar y contextualizar a sus creadores. En este caso, este es un vídeo que realiza Suárez de Lezo cuando estaba al cargo de la sección de, si no me digo mal, de cinematografía del Instituto Nacional de Industria. Y la verdad es que es un vídeo que nos gusta especialmente porque es la construcción ya habéis visto, del oleoducto Puerto Llano-Málaga, y es impresionante como, siendo un género que pretendía ser pues descriptivo, de hecho hay una parte que he saltado, pero bueno, donde va dando datos y va dando una serie de información, cómo la mezcla con imágenes tan potentes como la que vamos a ver ahora, que es esa acción sobre el territorio, la construcción de la línea y el uso de la línea y su poder estético en ese territorio, ¿no? Relacionado con el oleoducto. Y al final son vídeos, ¿no?, que de alguna manera pues transmiten una percepción insólita de esos enclaves, del fenómeno de lo energético, y de alguna manera pues trasladan a determinada lógica afectiva con esos lugares. Es como la línea que va hasta el horizonte. Y si no me equivoco, acabamos ya con un plano .
con ese obrero caminando por la línea. Brevemente, estos son además mucho más rápidos. Algunos ejemplos más, estos son de López Ebtener, que pertenecen al fondo de Iberdrola, que se han trabajado mucho. Este, si no me equivoco, es el aprovechamiento hidroeléctrico de los Saltos del Duero. Tengo por aquí. Y es muy perteneciente, bueno, se nota bastante la manera de hacer de López Ebtener, con los vídeos son largos, contextualizan muy bien el lugar donde se van a situar la infraestructura, pero sobre todo nos parecen interesantes estos planos donde pone al hombre en relación con ese fenómeno de lo energético, con la fuerza de esos paisajes, con la percepción, con los significados asociados, siempre en relación al propio habitante del lugar, ¿no? Otro de López Ebtener, creo que sí, de la central de Aldea Dávila, que además fue premiado en el Festival Internacional de Turín de Cine Industrial, es quizá más conocido, bueno, es más conocido, sobre la construcción de la presa de Aldea Dávila, y es también un fragmento muy pequeño que nos llama especialmente la atención por su poder estético, que es todo este sistema que se construye a los lados de los arribes del Duero, de sistema de bajada para los propios obreros a través de las paredes tan escarpadas del río, para bajar a la base donde se estaba cimentando la presa. Y al final se pierde totalmente la escala de esos trazados. ¿Sabes? Al final las imágenes hablan por sí solas. Es todo ese proceso de construcción de los paisajes de la energía que está extraordinariamente documentado en los fondos de las empresas. Desde nuestro punto de vista, desde luego, tiene un valor extraordinario para mostrar el proceso de construcción de esos paisajes, no solamente desde el punto de vista del dato, sino también de todas esas percepciones, de esos significados y de esa vinculación afectiva de las personas con el medio. Y este último, muy rápido, por no hablar solo de energía hidráulica, hemos pensado que este era interesante, es también de López Ebtener, y es el traslado de la vasija de la central nuclear. Y es un vídeo muy interesante también, ¿no? Cómo capta ese momento en el que atraviesa un pueblo del sur de Álava y tienen que las gentes impresionadas, ¿no? De repente esa España rural totalmente tradicional siendo atravesada por la última tecnología nuclear para llegar hasta la central, ¿no? A ver, y pasamos. Bueno, la siguiente colección está relacionada con otro factor que nos parecía fundamental, ¿no? Y que nos dimos cuenta que era importante. Era que muchas veces miramos el elemento arquitectónico que forma parte de ese sistema energético como un elemento autónomo, o quizá demasiado autónomo. Y cuando me refiero desde una central térmica a las propias formas del paisaje, a una presa o a cualquier otro tipo de elemento energético, incluso la central nuclear. Y nuestro interés en la exposición y en la investigación era rastrear una serie de cartografías que de alguna manera mostrasen esa dimensión expandida que tenían cada uno de los elementos. Son estas que aparecen aquí, que, bueno, ahora vamos a ver algunas, ¿no? Ah, no, me he saltado, porque me voy antes a los periódicos, eso se lo cuento luego. Otro factor que investigamos fue el que tenía que ver con la imagen de la energía en la sociedad y cómo eso se reflejaba a través de las portadas de periódicos, que es esa colección que veis allí. Hicimos igualmente una cronología a lo largo del siglo XX y fuimos rastreando en todos los periódicos de tirada nacional cómo iba apareciendo en la portada. En azul, en rojo, en amarillo, en verde aparece el tipo de periódico, o sea, el periódico que es, si es el ABC o es El País o es La Vanguardia o los periódicos con los que estuvimos trabajando, y en el eje
veis, si está en una posición o en otra, el tipo de noticia que se traslada. Es decir, si en la parte baja estamos hablando de noticias en las que la energía era un orgullo, se estaba transformando el país, se estaba desarrollando, hasta llegar al último escalafón donde ya la energía se convierte en ese fenómeno abstracto y solamente se trata como el número, pasando por situaciones intermedias donde solo hablamos de la energía como la contaminación y relacionada con el medio ambiente, o incluso con los desastres y con la zona intermedia, el conflicto y ese tipo de parámetros, ¿no? Bueno, simplemente unas portadas de ejemplo de todo ese momento en el que para la mayor central térmica de España, Aldea Dávila, incluso pues la fotografía que antes veíamos de la torre de Cádiz, pues utilizaba la portada de ABC, ¿no? Luego todo esto empieza a virar hacia temas relacionados con los desastres, con las catástrofes, con el medio ambiente, y hasta el momento actual, donde ya todo el tema de lo energético solamente aparece en las portadas cuando está relacionado con el valor monetario o económico. Hicimos, la verdad es que fue un trabajo bastante exhaustivo. También nos preocupó el material. Aquí pues, esto es carbón de diferentes tipos, de cada una de las grandes cuencas, de la cuenca de Teruel, de la cuenca de Puerto Llano, de la cuenca de Galicia, de Aspontes. Queríamos comparar los tres, eran 3 minas que comienzan a explotarse de manera simultánea por el régimen. Y ahora sí, lo que estaba empezando a contar antes, que eran estas cartografías que intentan contextualizar los elementos más allá del elemento en sí y entender su resonancia en el territorio. Entonces, una serie de cartografías que de alguna manera, bueno, aquí vemos, por ejemplo, Puerto Llano hoy día vamos, e incluso si obviamos la parte que ha sido conquistada por la gran mina a cielo abierto, hay otra parte, sobre todo en este dibujo, en la parte derecha de la imagen, que aunque a nosotros nos parece un prado junto a un río, es en realidad un espacio que está totalmente excavado en el fondo, debajo de tierra. Y esta cartografía, lo que venía era un poco en un estudio que hicimos sobre los fondos del Instituto Geográfico Geominero, donde veníamos a levantar todo el sistema de excavación subterránea que hay en la cuenca minera. Este es el sistema de propiedad minera de la zona de Vizcaya, junto a Bilbao, que determina la forma que tiene en realidad el territorio en cuanto a la excavación de las minas. Otro plano relacionado con la minería en Asturias, la búsqueda del siglo XIX, buscando los posibles yacimientos mineros, las propiedades de minas en Aspontes y su excavación posterior, el área de protección, de afección, de contaminación de la central de Compostilla, la elección de los emplazamientos para las centrales térmicas en el Ebro, los sistemas de diferencia de energía potencial en los Pirineos o los ámbitos de protección contra las centrales nucleares en Cataluña. Y por último, pues ya queríamos terminar con un último vídeo muy breve, es de nuevo en Aldea Dávila, y este vídeo simplemente lo que hace es reflejar una última colección, o otra colección, no la última, hicimos más, pero bueno, aquí quedamos. Es una colección de cómo se había utilizado los paisajes de la energía en el cine comercial como capaces de evocar diferentes situaciones. Este es el final de Doctor Cibago, que ocurre en la presa de Aldea Dávila, y simplemente... Can you play the balalaika? Can she play? She's an artist. An artist? Who taught you? No one taught her. Ahí, quería ver, ahí. Bueno. No, es una colección, ahí buscamos películas de Almodóvar y otra serie de películas que hacían referencia a esos paisajes. Y por último, pues ya está, ¿no? Se ha acabado esto, simplemente queríamos poner en reflexión lo que comentaba antes Concha, esa central de Puerto Llano, que aparecía, que hemos visto la fotografía antes, de Pando, hemos visto que la usamos como cartel para la exposición y hemos visto lo que pasó esta Navidad en los periódicos, pues lo veíamos en los medios, como la que fue la portada de la exposición hace 2 años, con su fotografía de Pando, hoy ha desaparecido del paisaje de Puerto Llano.
Nada más. Muchas gracias.